Cuando escapé de mi país y aterricé en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me quité el hiyab y sentí la libertad por primera vez. Pero eso, amigos, fue solo el verdadero comienzo. ¿Alguna vez han arriesgado la vida por amor? La historia que les contaré hoy es el impactante relato real de una mujer que huyó de amenazas mortales de su propia familia en Arabia Saudita para llegar a México. Esta historia se hizo viral, conmoviendo a miles de personas y provocando que hombres de todo el mundo envidiaran a los mexicanos. ¿Qué tienen los hombres mexicanos que hizo que una mujer árabe estuviera dispuesta a arriesgarlo todo para seguir a uno de ellos? ¿Y cómo es su vida ahora? Quédense conmigo. Y si quieren escuchar más historias inspiradoras de amor que cruzan fronteras, no olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones para ser los primeros en conocer cada nuevo relato. Hola, mi nombre es Leila. Nací y crecí en Riad, la capital de Arabia Saudita. Ahora estoy comenzando una nueva vida en la Ciudad de México, pero hace apenas 2 años, vivía en lo que se sentía como una prisión sin barrotes. Les explicaré lo que significa ser mujer en mi país. Al salir, siempre debemos usar una abaya y un hiyab que cubran todo nuestro cuerpo. No podemos ir al hospital sin un tutor masculino. Aunque recientemente se nos permitió conducir, todavía existen innumerables restricciones. Viajar al extranjero es imposible sin el permiso de un padre o esposo. Me gradué de la principal universidad de Riad y trabajaba como intérprete, hablando inglés y español con fluidez. Pero todas esas habilidades no significaban nada, porque mi vida estaba completamente limitada. Incluso a los 27 años, no podía salir sola después de las 9 de la noche y debía informar cada uno de mis movimientos a mi padre. Mi primer contacto con México fue en la universidad. Quedé en shock cuando una compañera de cuarto me mostró a escondidas una telenovela mexicana. La escena en la que la protagonista se sentaba sola en un café, conversaba libremente con un hombre, e incluso le tomaba la mano, era algo sacado de un sueño para mí. Desde ese día, comencé a ver en secreto telenovelas y a escuchar pop mexicano. Aprendí español por mi cuenta, escuchando canciones de artistas mexicanos. Durante 3 años, estudié español en línea en secreto, sin que mi familia lo supiera. Leila, ¿otra vez en la computadora? Ve a aprender a cocinar, me decía mi madre. Ella no sabía que estaba aprendiendo español. Si se hubiera enterado, me habría quitado la computadora de inmediato. Pero entonces, ocurrió un encuentro que parecía predestinado. Hace 2 años, mientras trabajaba como intérprete en una feria de comercio internacional, conocí a Alejandro, un empleado de una empresa comercial de México. Desde el primer momento, fue diferente. Hola, soy Leila, la intérprete dije. Hola, soy Alejandro, vengo de México. Un gusto, respondió él. Otros extranjeros me veían simplemente como una empleada más, pero Alejandro era distinto. Me miraba a los ojos cuando hablaba y, lo más importante, me pedía mi opinión. Incluso esperaba a que yo terminara de hablar. Señorita Leila, ¿cuál es su opinión sobre esto? Usted conoce mejor que nadie la situación local para las condiciones de este contrato. Cuando escuché esas palabras, quedé atónita. En mi país, los hombres casi nunca piden la opinión de una mujer, especialmente en los negocios. Habla un español excelente. ¿Cómo lo aprendió?, me preguntó. La verdad es que me encantan las telenovelas y la música de México, así que lo aprendí a escondidas, confesé. Cuando usé la palabra a escondidas, la expresión de Alejandro se ensombreció un poco. Luego, preguntó con cautela, ¿a escondidas? ¿Por qué tendría que hacerlo a escondidas? Aquí no se ve bien que las mujeres se interesen por culturas extranjeras. Alejandro me miró en silencio por un momento. En su mirada no vi lástima, sino un genuino deseo de comprender. Entonces, eso la hace increíble. No rendirse y seguir aprendiendo a pesar de un entorno tan difícil. Fueron las palabras más conmovedoras que había escuchado en toda mi vida. Otros solían decir que era una mujer imprudente, pero Alejandro reconoció mi esfuerzo. Durante los 3 días de la feria, tuvimos que interactuar constantemente por trabajo. Lo sorprendente era que Alejandro siempre me trató con una amabilidad y un respeto inquebrantables. ¿Quieren saber cómo eran los otros compradores extranjeros? Oye, tráeme un café. Sonríe un poco, te ves muy seria. Me trataban como a una mesera. Incluso algunos compradores europeos intentaron darme la mano sin mi consentimiento. Pero Alejandro era diferente. Señorita Leila, si tiene sed, ¿le traigo algo de beber?
Debe estar muy cansada después de traducir todo el día. Mañana, ¿a qué hora le parece bien que empecemos? Señorita Leila, ¿hay algún platillo tradicional de su país que me recomiende? Me gustaría aprender sobre la cultura local. Él me trataba como a un ser humano, una persona digna de respeto. Señor Alejandro, todos los hombres mexicanos tratan así a las mujeres. Le pregunté en el último día, incapaz de contener mi curiosidad. Claro que sí, porque las mujeres son seres humanos como nosotros. Y usted, señorita Leila, es una persona increíblemente inteligente y capaz. En ese instante, mi corazón sintió que iba a estallar. En mis 27 años de vida, jamás había escuchado algo así de un hombre. México es un país donde las mujeres pueden vivir con total libertad, continuó él. Hemos tenido mujeres candidatas a la presidencia y hay muchísimas directoras ejecutivas en grandes empresas. Si alguna vez tiene la oportunidad, debería visitarnos. Aunque lo dijo de manera casual, para mí fue un mensaje de esperanza. ¿De verdad existía un lugar así? Un lugar donde una mujer podía caminar sola por la noche, vestir lo que quisiera y trabajar libremente. Alejandro vio el anhelo en mis ojos y asintió con firmeza. Por supuesto, México es ese lugar. Y lo más importante es que está lleno de gente que respeta las opiniones de las mujeres y apoya sus sueños. En ese momento, una determinación comenzó a formarse en mi interior. Aún era una idea vaga, pero sentí que tenía que hacer algo. La última noche de su viaje de negocios, reuní un valor que nunca antes había tenido. Le envié un mensaje privado a Alejandro. Señor Alejandro, si tiene tiempo, ¿podríamos vernos en el café del lobby del hotel? Tengo algo importante que decirle. Cuando nos encontramos en el lobby, por primera vez en mi vida, le abrí mi corazón a un hombre. Señor Alejandro, la verdad es que quiero ir a México. Deseo ir con todas mis fuerzas. Señorita Leila, pero en su país, es casi imposible que una mujer viaje sola al extranjero. Necesita permiso de su familia. Todo está controlado. Tengo 27 años, pero no hay nada que pueda decidir por mí misma. Mi voz comenzó a temblar. Cada día es una rutina monótona, de casa al trabajo, del trabajo a casa, y siempre bajo la vigilancia de alguien. Solo quiero vivir en libertad. Alejandro se quedó pensativo un momento. Luego, dijo, Señorita Leila, ¿y qué tal estudiar en el extranjero, si fuera a una universidad en México? Ya lo he pensado, pero mi familia nunca lo permitiría. Mi padre se opondría rotundamente. ¿Y no existen becas del gobierno o algo similar? Si es un programa respaldado por el Estado, sería más difícil para su familia negarse. Las palabras de Alejandro me abrieron los ojos. ¿Existía algo así? Si lo había, ¿realmente podría ir? Claro que sí. Y señorita Leila, si de verdad se presenta la oportunidad y necesita ayuda en México, no dude en contactarme en cualquier momento. Me entregó su tarjeta de presentación. Para mí, fue como un boleto de esperanza. Gracias. De verdad, muchas gracias. En ese instante supe que Alejandro no era solo un hombre amable. Era alguien que genuinamente me entendía y me apoyaba. Al día siguiente, Alejandro regresó a México y yo volví a mi vida normal. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Sentí que ya no podía seguir viviendo en sumisión. Un mes después, ocurrió un milagro. El gobierno saudí anunció un nuevo programa de becas para promover la educación de las mujeres en el extranjero, como parte de su plan de modernización. Era una iniciativa para enviar a mujeres talentosas a estudiar a otros países. No podía dejar pasar esta oportunidad. Me preparé día y noche. Mejoré mi puntuación en los exámenes de idiomas. Tomé una prueba de dominio del español hasta alcanzar el nivel más alto y reescribí mi solicitud una y otra vez. Pero el verdadero desafío fue convencer a mi familia. Leila, eres una mujer. ¿Qué vas a hacer sola tan lejos? La oposición de mi padre era exactamente la que esperaba. Papá, este es un programa respaldado por el gobierno. El propio gobierno dice que esto es necesario para el futuro de nuestro país. Absolutamente no. México está demasiado lejos. Además, no es un país islámico. ¿Cómo vas a vivir sola en un lugar así? Papá, en México hay libertad de religión, y hay muchos musulmanes viviendo allí. Incluso hay restaurantes halal y mezquitas. Durante semanas de discusiones familiares, nunca me rendí. Finalmente, lo conseguí, pero con condiciones. De acuerdo. Pero tienes que volver en un año, sin excusas.
y debes hacernos una videollamada todas las semanas para reportarte. Aunque fue un permiso condicional, finalmente había obtenido mi oportunidad. Cuando recibí la carta de aceptación de la universidad, lloré en silencio en mi habitación. La alegría y el miedo me invadieron al mismo tiempo. Fue entonces cuando le envié un mensaje a Alejandro. Señor Alejandro, ¿me recuerda? Soy la mujer saudí que le dijo que quería ir a México hace 6 meses. Finalmente lo he conseguido. La próxima semana llego al aeropuerto de la Ciudad de México. Unas horas después, recibí su respuesta. ¿De verdad? Muchas felicidades. Es usted increíble. ¿Le gustaría que fuera a recogerla al aeropuerto? Al leer su mensaje, volví a llorar. Esta vez, eran lágrimas de pura felicidad. El día del viaje, mi familia me despidió en el aeropuerto. Mi madre no paraba de llorar y mi padre tenía una expresión de profunda preocupación. Leila, en 1 año tienes que volver, ¿entendido? Sí, papá. Pero en ese momento, yo sabía que en 1 año podría ser una persona completamente diferente. Durante las 18 horas de vuelo, no dejé de pensar, ¿me adaptaré bien a la vida en México? ¿Será realmente el país libre que Alejandro me describió? Cuando llegué a la ICM, ¿cómo describir ese sentimiento? Al bajar del avión, pasar por migración y salir, por primera vez pude quitarme el hijab. En el baño, cuando me miré en el espejo y me lo quité, sentí que me transformaba en otra persona. Fue como ver mi propio rostro, que había estado oculto durante 27 años por primera vez. Y cuando vi a Alejandro esperando en la salida, mi corazón latió tan fuerte que sentí que se me saldría del pecho. Señorita Leila, ¿de verdad vino? Señor Alejandro, de verdad vine. En ese instante, supe que mi nueva vida había comenzado. Señorita Leila, primero, ¿qué le parece si vamos a su alojamiento? Le encontré un pequeño departamento tipo estudio cerca de la universidad. ¿De verdad? ¿Hizo eso por mí? Claro. Quería ayudarla a que se adaptara bien a la vida en México. Fue entonces cuando descubrí por primera vez lo considerado que puede ser un hombre mexicano. Alejandro se había anticipado a mi llegada y me había conseguido un lugar para vivir. De camino al departamento, Alejandro me preguntó, «Señorita Leila, ¿hay alguna comida mexicana que no pueda comer? Si hay alimentos prohibidos por su religión, por favor dígamelo con antelación». Quedé completamente sorprendida. Incluso se preocupaba por las restricciones dietéticas del Islam. ¿Usted conoce la comida halal? Sí. Investigué un poco antes. En la Ciudad de México hay muchos restaurantes halal. Mañana, si quiere, podemos ir a probar uno. En ese momento, tuve la certeza de que Alejandro era una persona verdaderamente especial. Pero la vida en México no fue fácil desde el principio. La primera sorpresa desagradable ocurrió en mi primer día en la universidad. Oye, eres extranjera. ¿De qué país vienes? Soy de Arabia Saudita. Ah, donde hay mucho petróleo, ¿verdad? Entonces tu casa debe ser muy lujosa. ¿No es en Arabia Saudita donde ocurren muchos ataques terroristas? ¿Y por qué no usas hijab? ¿No se supone que siempre deben usarlo? Me dolieron los prejuicios y la ignorancia de la gente. Cada vez que eso pasaba, Alejandro estaba a mi lado. Leila, no hagas caso a los comentarios de esa gente. Simplemente no saben. Pero a veces es demasiado difícil. En mi país, aunque era oprimida, al menos sabía quién era. Aquí, a veces siento que no sé quién soy. Entonces puedes descubrirlo poco a poco. Lo importante es que ahora Leila puede buscarse a sí misma en total libertad, y yo siempre estaré a tu lado. El apoyo y el ánimo incondicional de Alejandro fueron mi mayor fortaleza. 1 mes después, viví una experiencia desoladora. Me encontré con un trato desagradable mientras buscaba un trabajo de medio tiempo. No contratamos extranjeros, especialmente de Medio Oriente. Tememos que los clientes se sientan incómodos. Aunque hables bien español, sigues siendo extranjera. Después de ser rechazada en varios lugares seguidos, sentí que me derrumbaba. Volví a casa y lloré sola. Entonces, Alejandro vino a verme. Leila, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? Alejandro, creo que soy una persona que no es bienvenida, ni siquiera aquí. Cuando le conté lo que había pasado, Alejandro se enfureció. Eso es discriminación. Es inaceptable. Al día siguiente, Alejandro me llevó a la empresa donde él trabajaba. Señor director, esta es la intérprete de la que le hablé. Es increíblemente talentosa. Oh, habla un español excelente. Nuestra empresa está planeando expandirse al mercado de Medio Oriente.
Su ayuda sería muy valiosa. Alejandro incluso me había conseguido un trabajo. Alejandro, ¿por qué haces tanto por mí? Leila es una persona muy capaz. Es completamente injusto que alguien como ella sea discriminada. Fue entonces cuando me di cuenta de que Alejandro no solo era amable, sino también una persona con un profundo sentido de la justicia. Esa responsabilidad y rectitud de los hombres mexicanos era algo verdaderamente encantador. Mientras trabajaba en la empresa, vi otro lado de la sociedad mexicana. En particular, la responsabilidad de los hombres mexicanos hacia sus familias me impresionó profundamente. Santiago, un colega de Alejandro, se levantaba a las 6 de la mañana todos los días para prepararle el desayuno a su esposa y después del trabajo, regresaba a casa para jugar con sus hijos. Santiago, ¿haces esto todos los días? Claro. Mi esposa también trabaja. ¿Cómo voy a dejarle todo el trabajo de la casa a ella sola? Una escena así era inimaginable en Arabia Saudita, donde se considera vergonzoso que un hombre haga tareas domésticas. Otro compañero, Javier, tenía la costumbre de llevar a su madre al médico todos los sábados, y los domingos toda la familia se reunía a comer. Es que mi mamá vive sola. Como su hijo, es mi deber cuidarla. Al ver la devoción y la responsabilidad familiar de los hombres mexicanos, me sentí aún más fascinada por la cultura de este país. Y otro encanto que vi a través de Alejandro era el respeto hacia las mujeres. Cada vez que yo tenía un problema, él siempre me preguntaba mi opinión primero. Leila, ¿qué te gustaría hacer? Si hay algo en lo que pueda ayudar, solo dímelo. Nunca me impuso sus ideas. Siempre intentó entender primero lo que yo necesitaba. 3 meses después de mi llegada a México, llegó la mayor crisis de todas. Mi padre me hizo una llamada de emergencia. Leila, vuelve a casa de inmediato. El hijo de la familia Al-Rashid quiere casarse contigo. Papá, pero todavía estoy estudiando. Suficiente estudio. Es hora de que te cases. La familia Al-Rashid es una familia importante con la que tenemos una larga amistad. No podemos esperar más. Papá, yo todavía no quiero casarme. Lo que tú quieras no importa. Esto es una decisión de la familia. Después de colgar, me sentí completamente desesperada. ¿Realmente tendría que volver? ¿Tendría que abandonar la libertad que apenas comenzaba a descubrir? Cuando le conté a Alejandro, su reacción fue asombrosa. Leila, el matrimonio es una decisión que debe tomar la persona involucrada. Nadie puede obligarte. Pero en mi país no es así. La familia decide todo. Entonces, Leila, ¿qué quieres hacer tú? ¿De verdad quieres volver? No, quiero quedarme aquí, pero no puedo desafiar a mi familia. Fue entonces cuando Alejandro dijo algo que lo cambió todo. Leila, yo te ayudaré. De alguna manera, encontraré una solución. Alejandro, pero este es un problema muy complicado. No importa que sea complicado. Tu felicidad es lo más importante. Al escuchar esas palabras, sentí un calor inmenso en mi pecho. Este hombre estaba dispuesto a hacer tanto por mí, y Alejandro realmente me ayudó. Primero consultó a un abogado en México sobre mi situación. También investigó las políticas de protección a refugiados del gobierno mexicano. Leila, primero, encontré una manera de extender tu visa de estudiante. Si te inscribes en una maestría, puedes quedarte otros 2 años. ¿De verdad? Sí. Y si la situación se vuelve realmente peligrosa, también hay formas en que el gobierno mexicano puede ofrecerte protección. Al ver la ayuda proactiva de Alejandro, descubrí otro encanto de los hombres mexicanos, la determinación de enfrentar los problemas de frente, sin evadirlos, y la dedicación de hacer cualquier cosa por la persona que aman. Una semana después, la crisis se agravó. Mi padre me contactó para decirme que vendría a México en persona. Leila, llego a México mañana. Vengo a llevarte de vuelta. Al recibir la llamada, entré en pánico total. Alejandro, ¿qué hago? Si mi padre viene, definitivamente tendré que volver. Leila, cálmate primero. Podemos resolver esto. Pero mi padre nunca escuchará mi opinión. En ese momento, Alejandro hizo una propuesta increíble. Leila, yo me reuniré con tu padre. ¿Qué? Hablaré directamente con él. Le diré lo bien que estás viviendo en México y la persona tan valiosa que eres. Alejandro, eso es demasiado peligroso. Mi padre se enfurecerá. No importa. Te amo de verdad, Leila, y quiero presentarme formalmente ante tu padre. En ese instante, me di cuenta de que Alejandro me amaba de verdad, y de cuán sincero era ese amor.
Al día siguiente, fui a recoger a mi padre al aeropuerto. A pesar de no haberlo visto en casi un año, su rostro seguía siendo tan severo como siempre. Leila, has cambiado mucho. ¿Qué es eso de no usar el hijab? Fueron sus primeras palabras, una reprimenda. Pero yo ya no era la misma persona. Papá, ahora soy muy feliz. ¿Feliz? ¿Abandonar a tu familia para vivir sola te hace feliz? No abandoné a mi familia. Solo vine a buscar mis propios sueños. En ese momento, apareció Alejandro. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Alejandro. Soy amigo de Leila. Mi padre lo miró con frialdad y le espetó. Así que tú eres el que ha estado engañando a mi hija. No, papá. Alejandro es quien me ha estado ayudando. Señor, con todo respeto, yo amo a Leila. Y me gustaría que viera lo maravillosamente que ha crecido aquí en México. Al ver la actitud digna y valiente de Alejandro, me sentí inmensamente orgullosa de él. Los días siguientes fueron un infierno. Mi padre ignoraba por completo a Alejandro y me presionaba constantemente para que regresara a casa. Leila, empaca tus cosas. Mañana nos vamos. Papá y uno. No discutas. Has deshonrado a la familia. Por más que Alejandro intentaba, mi padre se negaba a dirigirle la palabra. Señor, por favor, deme la oportunidad de hablar con usted. No tengo nada que hablar contigo. ¿Qué podría hablar con el hombre que corrompió a mi hija? Una semana pasó y la situación solo empeoró. Mi padre me quitó el pasaporte y reservó un vuelo de regreso para mí sin mi consentimiento. Papá, por favor, escúchame una vez. No quiero escuchar. Mañana te vas en ese avión. Esa noche, estaba realmente desesperada. Pensé que todo había terminado, pero Alejandro no se rindió. A la mañana siguiente, Alejandro había desaparecido. No contestaba el teléfono. No sabía dónde estaba. Ni siquiera mi padre lo sabía. Leila, ¿dónde está ese hombre? No lo sé, papá. De repente, no puedo contactarlo. Busqué a Alejandro todo el día, pero no había rastro de él. Al anochecer finalmente apareció. En sus manos sostenía un gran sobre. Alejandro, ¿dónde estabas? Estaba tan preocupada. Leila, tengo algo que mostrarle a tu padre. Lo que Alejandro sacó del sobre era un Corán traducido al español. Pero no era una simple traducción impresa. Era una copia que Alejandro había transcrito a mano. Él mismo. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre. Señor, desde ayer hasta ahora, he estado transcribiendo el Corán. Quería entender la religión y la cultura de Leila. Mi padre, al ver la copia manuscrita, quedó impactado. ¿Tú escribiste todo esto? Escribí cada letra con la máxima sinceridad. Y deseo aprender más sobre el Islam. Mientras mi padre observaba la caligrafía llena de dedicación de Alejandro, su expresión comenzó a suavizarse poco a poco. Muchacho, ¿realmente eres sincero? Sí, señor. Para poder estar con Leila, estoy dispuesto a aprender lo que sea necesario. Desde ese momento, mi padre comenzó a hablar con Alejandro poco a poco. Está bien, entonces responde mis preguntas. Por supuesto, señor, pregunte lo que quiera. ¿No profanarás nuestra religión? Eso nunca sucederá. Al contrario, quiero aprender sobre el Islam. Si Leila extraña su hogar, ¿irás con ella cuando sea necesario? Por supuesto. Si tienen hijos, ¿les enseñarás la cultura árabe? Claro que sí. La cultura de Leila también es mi cultura. Las preguntas de mi padre continuaron durante 3 horas. Alejandro respondió a cada una con total sinceridad. Pero eso no fue suficiente. Mi padre aún no estaba convencido. Todavía no puedo confiar en ti. Ustedes los extranjeros son buenos para hablar. Fue entonces cuando Alejandro hizo algo asombroso. Señor, entonces, póngame a prueba. Cualquier prueba que sea, estoy dispuesto a aceptarla. ¿Una prueba? Sí. Si quiere verificar si mi amor por Leila es real, si soy capaz de asumir la responsabilidad, estoy listo para someterme a cualquier prueba. Mi padre lo pensó un momento y luego dijo, de acuerdo. Entonces ven a vivir a Arabia Saudita con nuestra familia durante 3 meses. Si logras adaptarte completamente a nuestra cultura, entonces te permitiré casarte con Leila. Quedé en shock. Alejandro en Arabia Saudita por 3 meses. Eso era extremadamente difícil. Alejandro, eso es. Pero Alejandro no dudó ni un segundo. Acepto. Estoy listo para ir cuando sea. ¿De verdad? Para poder casarme con Leila, estoy dispuesto a hacer lo que sea. 2 meses después, Alejandro realmente fue a Arabia Saudita.
Yo me quedé en México, muerta de preocupación. La vida de Alejandro allí fue increíblemente dura. El calor de más de 40 grados, la cultura radicalmente diferente y las conversaciones solo en árabe. Leila, esto es realmente difícil, pero no me rendiré, me decía cada noche en nuestras videollamadas. Se le veía agotado, pero nunca se quejó. Y entonces, sucedió algo asombroso. Alejandro se adaptó perfectamente a la vida allí. Poco a poco aprendió árabe, se sumergió en la cultura local e incluso comenzó a hablar de negocios con mi padre. Mi tío me llamó un día. Leila, tu padre dice que Alejandro es un joven excepcional. Respeta nuestra cultura y está aprendiendo con mucha dedicación. Al escuchar eso, me sentí increíblemente orgullosa de él. 3 meses después, cuando Alejandro regresó a México, mi padre vino con él. Leila, ese hombre es de verdad. Lo he observado durante 3 meses. Realmente te ama. Respeta nuestra cultura y es muy responsable. Lo acepto. Finalmente, mi padre había abierto su corazón. Alejandro, ahora te acepto como mi hijo. Por favor, cuida bien de Leila. Señor, muchas gracias. Haré feliz a Leila por el resto de mi vida. En ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos. Había sido un camino largo y difícil, pero finalmente había obtenido la aceptación de mi padre. Antes de que él regresara a su país, me dijo unas últimas palabras. Leila, el hombre que elegiste parece ser una buena persona, y este país, México, parece ser un lugar mejor de lo que pensaba. Sí, papá, pero nunca olvides tus raíces. Sigues siendo una hija de Arabia Saudita. Nunca lo olvidaré, papá. Después de que mi padre se fue, Alejandro y yo nos convertimos oficialmente en pareja. Y 6 meses después, celebramos una pequeña boda en México. En la boda, los padres de Alejandro me dijeron, Leila, ahora también eres parte de nuestra familia. Si tienes cualquier problema, no dudes en decirnos. Mamá, papá, gracias. Y por favor, cuida de nuestro Alejandro. Es un poco torpe a veces, dijo su madre, y todos reímos. Mi vida de casada en México es maravillosamente feliz. Cuando cocino platos árabes, Alejandro siempre dice que están deliciosos, y yo he aprendido a preparar sus tacos al pastor favoritos. Mi amor, ¿qué comemos hoy? ¿Comida mexicana o árabe? Las dos. Estas pequeñas conversaciones son mi mayor felicidad. 1 año después, cumpliendo mi promesa, fui a visitar a mi familia. Todos se sorprendieron. Leila, ¿te ves tan feliz? Lo soy, mamá. Soy muy feliz. Ese yerno mexicano tuyo es un buen hombre. Cuida muy bien de nuestra Leila. Alejandro se adaptó perfectamente. Aprendió saludos en árabe y se esforzó por seguir las costumbres locales. Alejandro, muchas gracias. Le caes muy bien a mi familia. Por supuesto, porque es la familia de Leila. Actualmente, terminé mi maestría en México y trabajo en un centro de intercambio cultural México-Medio Oriente. Estoy cumpliendo mi sueño de ser un puente entre 2 culturas, y recientemente recibí la mejor de las noticias. Tengo 3 meses de embarazo. Mi amor, a nuestro hijo le enseñaremos español y árabe. Y si incluimos el inglés, serán 3 idiomas. Nuestro hijo podrá vivir con confianza en cualquier parte del mundo. Y lo más importante, lo criaremos para que pueda soñar con total libertad. Ya han pasado más de 2 años desde que llegué a México. A veces hay momentos difíciles y agotadores, pero nunca me he arrepentido ni una sola vez. A menudo le pregunto a Alejandro, amor, ¿qué sentiste la primera vez que me viste? La mirada en tus ojos, detrás del hijab, se veía muy triste. Sentí que quería ayudarte. ¿Solo eso? No. Sentí que eras una persona increíblemente fuerte. No renunciar a tus sueños, incluso en un entorno tan difícil. Eso me pareció admirable. Cada vez que tenemos estas conversaciones, reafirmo que venir a México fue la decisión correcta. Ahora mismo, en algún lugar del mundo, seguramente hay mujeres con los mismos sueños que yo, mujeres que son oprimidas y anhelan la libertad. A ellas quiero decirles, no abandonen sus sueños. Y México es un país donde esos sueños pueden hacerse realidad. México es un país asombroso, un país en constante desarrollo, un país donde las mujeres pueden soñar libremente, y un país donde se puede construir una felicidad junto a la persona que amas. Y lo más importante, los hombres mexicanos son realmente especiales. Hay muchas personas como Alejandro, que respetan a las mujeres, tienen un gran sentido de la responsabilidad y la justicia,
y tienen la dedicación de hacer cualquier cosa por la persona que aman. Leila, si tuvieras que describir a México en una palabra, ¿cuál sería? Esperanza. México es el país que me dio esperanza, y es el país que me enseñó a amar. Espero que mi historia pueda ser un aliento para alguien, y espero que muchas más personas descubran lo maravilloso que es este país llamado México. Lo que una mujer que huyó de Arabia Saudita encontró aquí no fue solo amor. Encontró libertad, sueños, esperanza y la verdadera felicidad. Y todo eso fue posible gracias a un país llamado México y a un hombre maravilloso, un hombre mexicano, llamado Alejandro.